Muchas gracias, estuvo muy buena la presentación, muy formativa para toda la comunidad de nuestra universidad. Realmente, como siempre, un lujo. Bueno, les decía en el chat que pueden hacer preguntas. Yo quería empezar con una disparadora, digamos, de algún ejemplo a nivel mundial donde estas etapas que vos describiste se hayan cumplido en tiempo, incluso de la manera más razonable posible, y hayan derivado en la construcción efectiva de una central nuclear en las últimas décadas, digamos, y que puedan servir de ejemplo o de caso testigo para nuestro país. Una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Te diría que en Indonesia se cumplió con el plazo, con los cronogramas y con los costos. Fueron 2 años y medio. Pero el proyecto se interrumpió. O sea, el gobierno de Indonesia no siguió con la implementación de la central nuclear en Bangka. Bangka está ahí como una especie de archivo con 52 informes, porque eran dos, con 26 cada uno, están ahí. O sea, no cumple las condiciones de tu pregunta. Es decir, se hizo más o menos con un plazo y con un costo determinado y satisfactoriamente, pero no se ha utilizado hasta la fecha. La otra experiencia en la cual participé en los últimos 6 años es Jordania y es totalmente fallado. No han podido avanzar en los procesos de evaluación, han fallado con los contratistas, han adoptado un contratista muy poco calificado y lo tuvieron que concluir el contrato, cerrar el contrato, nombrar a otro contratista. Ese contratista ha realizado solamente la fase 1 y no has conseguido la aprobación por parte de la IAEA. La IAEA es un elemento más que interviene a través de lo que se llama la Safety Review Mission, como yo hacía. Y bueno, una Safety Review Mission consideró que el sitio no había tenido la demostración adecuada, con lo cual el comitente, que es la Jordanian Atomic Energy Commission, decidió parar el proyecto. Así que eso es un proyecto fallido también. Turquía tiene en desarrollo tres sitios. El de Akuyu prácticamente no se ha seguido esto, porque lo han decidido prácticamente los rusos. Yo no puedo decir que hayan seguido exactamente esta metodología. Han hecho en Akuyu un proyecto de evaluación muy extenso, pero ha habido algunos problemas en la parte de assessment of the hazard. En Sinop han hecho esto bastante bien, están terminándolo y en estos meses están por elaborar el Site Evaluation Report y conseguir la aprobación de la autoridad regulatoria, pero no tienen todavía un vendor que construya la instalación. Y el que yo estaba participando como gerente del proyecto, estuvimos trabajando un año haciendo lo que sería el staff, la parte iniciales del diagrama de flujo, y bueno, vino la pandemia y también se suspendió. Así que desde el punto de vista de mis conocimientos de los sitios en los cuales yo participé de instalaciones nuevas en construcción, no ha habido tanto éxito. No ha habido tanto éxito. Está bien, está Hay bien. sitios, como el Daba en Egipto se está construyendo, en el cual está en estudio con Sofratón y demás desde hace 40 años aproximadamente. Es decir, que ha tenido etapas muy disímiles. Empezaron hace 40 años, luego hubo una modernización en la cual participé yo en cuanto a hacer una actualización de las metodologías. Hicieron un proyecto de evaluación del sitio con un contratista y creo que ahora hay una central rusa en construcción. Lo que sí se aplican estas metodologías en casi todas las centrales nucleares en operación, que tienen que ser reevaluadas periódicamente. Y cada vez que hemos hecho una reevaluación, hemos ido con estos instrumentos y se ha tenido que elaborar de acuerdo. El tema de Japón es Kashibaseki Kariwa es un buen ejemplo de eso.
Bueno, después hay una pregunta bien técnica que dice, ¿cuál es la superficie de Malelé Palacio? ¿Cuál es la superficie típica para una central y cuánto sería el área de exclusión alrededor de ella? Bueno, es una muy buena pregunta. Digamos que eh, el área requerida para una central, más o menos estimamos 0,5, 0,405 kilómetros cuadrados. Eso es lo que cubriría la central nuclear en sí, es decir, los edificios, estructuras y componentes que requiere la central nuclear. Sin embargo, en un sitio tenemos que necesitar mucho más de ello, más de eso, porque hay una gran cantidad de instalaciones accesorias. Porque además necesitamos sitio para construcción. Podríamos decir que 1 kilómetro cuadrado podría ser un número estándar a efectos de tener un índice. En el caso de la Patagonia, una de las charlas iniciales con el comitente, con el INVAP y la Secretaría de Energía, es cuál es el tamaño de la central que se quiere poner ahí. Dijeron 1000 megavatios. Y yo dije, no, no es conveniente, vamos a seleccionar un sitio para 100 años. El sitio cuesta mucho, mucho esfuerzo, porque ya con la aprobación y la aceptación por el público y demás, es decir, lo que yo aconsejo en función de la experiencia mundial es tener un sitio para muchísimas unidades, para muchas, ¿cuántas? Las que quieran. Fijemos 10.000 megavatios. 10.000 megavatios, muy similar a la del Banca, 4.000 megavatios en Jordania, es decir, y con las características que tenemos en la Patagonia, 10.000 megavatios. Bueno, entonces, ¿y cuántas unidades se ponen? Las que ustedes quieran, 10 de 1.000, 8 de 1.200 o no sé cuántos CANEM se pueden poner, dividan más o menos esa potencia, pero más o menos tener eso. Y además, cuando uno va a seleccionar un sitio, un criterio básico es cuántas instalaciones de soporte agregar. Y ahí hay un tema muy sensible que habría que tener en cuenta, que la tendencia hoy en muchos países, y algunos ya la han adoptado como política nacional, por ejemplo, Finlandia con Olkiluoto, es que en el sitio de la central va a estar el repositorio de combustible agotado. Esa es una recomendación de práctica internacional. Es muy importante porque eliminaría todos los problemas de transporte de material altamente radiactivo a un sitio de un repositorio que alguna vez se va a estudiar. Olkiluoto y hay otras, Olkiluoto ya es público, en Finlandia ya tiene este tipo de repositorios de larga duración. Entonces el tema es traten de tener el sitio más grande que se pueda. Y va a depender, por supuesto, del lugar. En la Patagonia es muy fácil y es muy barato, por ejemplo. Y no será lo mismo en la pampa húmeda o en algún otro lugar específico. ¿Mm? Excelente, Antonio. Hay una pregunta de Manuel Vázquez, nuestro compañero del vector, que pregunta si el análisis de selección de sitio cambia para un Small Modular Reactor y un Large Reactor o es igual. Muy buena pregunta porque la respuesta está en discusión. No se sabe todavía. Hay distintas tendencias. En una última discusión de la cual participé hace unas pocas semanas en un webinar, hay representantes de Bélgica que decían que no necesitamos la torre meteorológica, con lo cual se ahorra muchísimo. ¿Por qué? Porque prácticamente los Advanced Reactor no tienen emisión de material radiactivo. Entonces no necesitamos la estación meteorológica, porque no necesitamos medir los parámetros atmosféricos específicos de la región, sino que con las estaciones sinópticas regionales serían suficientes, porque además no va a haber. Entonces está en discusión porque las normas hasta hoy no dicen eso. Y a Small Modular Reactors y Advanced Reactor hay, digamos, una tendencia a decir, tenemos que estudiarlo para ver de qué forma cambian los requerimientos del sitio. Por el contrario, una de las partes, nadie ha hecho un estudio, yo lo estoy empezando a hacer con un grupo de gente, que es analizar el breakdown de todos los ítems y ver cuáles son los que fundamentalmente cargan en los costos y en el programa. La parte geotécnica
o sea, la capacidad de carga del suelo, puede cubrir 30-40% del costo de evaluación. Hay que hacer un montón de pozos y hacer. Bueno, eso es lo mismo con un Small Modular Reactor que con un gran reactor. Es decir, el edificio va a depender siempre del tamaño del edificio, va a depender siempre del tamaño de la. Pero en sí, por megavatio instalado, va a ser exactamente lo mismo, no va a cambiar. La parte también de geofísica, es decir, la parte de LiDAR, es decir, no tenemos seguro realmente si los requerimientos y las tareas serían distintas. Es un tema que está en discusión. Está en el. Perfecto, Antonio. Hay una pregunta de Horacio Salgado, ex decano de nuestra facultad, que también te saluda y te felicita por la exposición. Y hace una pregunta que dice, sin, digamos, vulnerar cuestiones de confidencialidad, dado que, como vos decías, los criterios de siting y de evaluación fueron evolucionando con el tiempo, si criterios actuales podrían estar dejando algunas centrales a nivel mundial fuera de juego, digamos, con los criterios de selección que se usaron en su momento. Una pregunta tiene sus complejidades, pero no sé si puedes decir algo al respecto de eso. Mira, desde el punto de vista personal, gracias por la pregunta. Desde el punto de vista de, de las instalaciones existentes, el accidente de Fukushima ha disparado un proceso de reevaluación en todas las centrales nucleares en operación en el mundo, en todos los países. En el nuestro también, y yo he participado con la gente de NASA en Atucha 1, Atucha 2, en Balse. Y se ha hecho estudios extensivos, estudios completos, complejos y completos, donde prácticamente se hicieron análisis detalladísimos, después de haber evaluado de nuevo el peligro sísmico, el peligro de tsunami, el peligro de inundación, etc. Y al menos en Estados Unidos, que tiene la mayor flota de reactores, 93, 95, se ha hecho también con aproximaciones de tipo probabilístico y se ha buscado justamente estos factores inaceptables. De lo que conozco de los últimos 20 años, un caso fue Armenia, en el cual tenemos una falla ubicada debajo del reactor en Armenia, y es público. Durante 3 años se hicieron análisis geofísicos, geológicos, geotécnicos, y se determinó que esa falla no se había movido en los últimos 1,1 millón de años. Justamente hicimos fission track, argón-argón, etc., y se determinó que la falla no se había movido durante el periodo cuaternario, que es uno de los criterios de aceptabilidad. ¿Me entienden? O sea, justamente si la falla no se mueve en un año, en 1 millón de años no se va a mover y listo. Ese criterio en Kashiwazaki, Kariwa, hay un reactor que está con ese problema y se está efectuando un análisis probabilístico súper detallado de poder determinar cuál es la probabilidad de que un cierto desplazamiento se produzca. Los resultados hasta hoy son bastante favorables en el sentido de que no podríamos llegar con mucha seguridad a decir que no pueden tener o cumplir con un criterio de aceptabilidad. Pero digamos, no sé de todas las centrales nucleares en el mundo si se han efectuado reevaluaciones en cuanto a todos los aspectos, no solamente el terremoto, los aspectos de volcanes. Mucha gente, el aspecto de volcanes es uno de los temas más interesantes, porque más o menos tenemos un 20% de los sitios de centrales nucleares en zonas de cierto riesgo volcánico. Yo no estoy seguro que todas esas centrales nucleares hayan hecho una evaluación detallada para excluir el problema. Es muy difícil porque, Buenísimo. digamos, no existe la policía mundial en esto, es decir, no hay alguien que fue a todos los países y determinó qué pasa en cada planta. Así que
Eso es lo que puedo contestar, pero en los lugares que hemos participado sí se ha evaluado y se ha evaluado y se ha podido resolver el problema. Es decir, que no tenían problemas de aceptabilidad. Buenísimo, Antonio. Karina Diaco nos hace una pregunta. Dice que ella tiene entendido, porque está trascendió en algunos medios, que las nuevas centrales nucleares en el país se van a localizar en la zona de Atucha. Pregunta si esto tiene que ver, que seguramente, me imagino, por el ahorro de los costos de todos estos estudios que vos haces referencia. Y yo agrego una pregunta más, que es, ¿cuál es tu opinión sobre ir, digamos, continuar con esa localización para nuevas centrales hacia el futuro y qué límites pueda tener eventualmente? No, yo no puedo contestar esa pregunta porque es una decisión de política, fundamentalmente. Es decir, lo que puedo es aconsejar, el país tiene que buscar un sitio alternativo a Embalse y a Atucha. El país tiene dos sitios nucleares, Embalse y Atucha. Embalse está en un lago artificial, con una limitación muy importante en lo que sería el agua de refrigeración disponible. Y Atucha está ubicada en un río muy caudaloso, pero muy cercano a un conglomerado urbano de millones de habitantes. Tenemos un litoral marítimo de 2.500, 3.000 kilómetros de extensión, que desde la bahía de San Borombón hasta, ¿cuál es? El Cabo de Hornos, ¿no? El Cabo, en Ushuaia prácticamente tenemos un litoral espectacular. No entiendo bien por qué no hay otro sitio alternativo. Yo recomendaría tener un sitio en el litoral marítimo. Fantástico, Antonio. Eso se encadena muy, muy bien con una pregunta que hizo Pablo, no dejó su apellido, pero nos preguntaba si se estudió también para el caso ahí de cercano al Golfo San Matías, el tema de las corrientes marinas y una eventual descarga de materiales contaminantes al mar, si no generaría una recirculación que quede eso atrapado en el Golfo o algo así. Bueno, entonces expliqué mal el gráfico de circulación en función de las agujas del reloj. Es decir, el Golfo San Matías, como gran parte de la Patagonia, tiene la característica de tener un sistema de mareas impresionante. Es decir, son 6 a 9 metros de alta y baja aproximadamente en pocas horas, en 12 horas, y tiene un sistema de circulación muy importante, es decir, de cómo entra el flujo del mar en la parte del sur y circula en el sentido horario. Eso se estudió y esas informaciones están disponibles. Y justamente en la parte del norte del Golfo San Matías, la corriente que tenemos ahí en la playa y en los pocos centenares de metro, kilómetro de mar, tiene una circulación de alta velocidad en dirección al este. Así que sí, se ha estudiado. Por lo tanto, cualquier liberación de material radiactivo en la zona del norte, en la costa norte, va a parar al océano directamente. En cambio, una central nuclear ubicada al sur o sobre Sierra Grande, es decir, la parte, ahí se podría generar un sistema de recirculación interna con un mayor tiempo para la deposición, para la extracción. Y eso generaría serios problemas. O problemas. Generaría problemas. Así que sí, Fantástico. es un poco, se ha estudiado, es decir, por eso es altamente positiva la zona norte, comparada Perfecto. con la oeste y la sur. Hay otra Pablo. pregunta sobre ese mismo sitio de Gerardo Manhart, que pregunta sobre qué potencia es posible instalar en esa localización. Cuando yo hice el estudio, ofrecí 10, o sea, y acordamos, se acordó 10.000 megavatios, pero si hay 12.000 también se podría estudiar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son 50 metros cúbicos por hora, por segundo de agua, y el mar suministra esa cantidad en forma ilimitada. Es decir, podemos, cada 1.000 megavatios. Es un poco lo que hay que evaluar es el impacto, no desde el punto de vista de la necesidad de agua de refrigeración, sino el resto de los impactos económicos, sociales, en la topografía, en la región, etc.
Hemos adoptado 10.000 megavatios, pero más o menos sería el orden de magnitud que podemos. Pero podemos poner más, ¿eh? Se puede poner más. Fantástico, Antonio. Hay una pregunta que dice que entendió que los estudios ambientales se hacen un poco ya avanzados, los estudios preliminares de siting y de evaluación, y si eso no es una complicación, porque si aparecieran objeciones en ese plano, si pudieran, digamos, impedir la posibilidad de avanzar o generar costos excesivos. No sé si entendió bien. Yo también tengo la duda de si eso se hace adelante o no. No, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que fuimos muy rápidos. Si vemos los criterios de exclusión para este sitio de la Patagonia, hemos agregado 2 o 3 atributos relativos a la parte ambiental. Es decir, se estudiaron todos los impactos en la flora, el impacto en la fauna, en la parte histórica, es decir, el hombre prehistórico de la Patagonia, donde había asentamientos, si había signos de asentamiento o no. El tema de la biología marina, con los grandes centros que hay en esa zona de los lobos marinos, y qué más, tenemos las ballenas, tenemos una gran cantidad de lugares de asentamiento de estos, de la flora y fauna. Sí, se estudió todo eso y se lo colocó con factores determinados, factores de exclusión en unos casos, por ejemplo, Punta Ballena es un área biosensitiva muy importante que tiene y que ha generado un informe de impacto ambiental que es espectacular, es buenísimo, es buenísimo. Lo hemos leído, lo hemos utilizado. Y bueno, entonces se ha estudiado todo eso y se ha dicho, el área esta está excluida a una distancia determinada, es decir, nadie sabe a qué distancia. Nadie, o sea, no hay una regulación que me diga a 100 metros, 500 metros o 1 kilómetro. Entonces fijamos 5 millas, 8 kilómetros prácticamente. Es decir, de los límites de esa zona natural, 8 kilómetros, ahí comienza el sitio. Perfecto. También hubo esa pregunta de si había algo, me parece que no la contesté, sobre el tema del tamaño del área de exclusión, puede ser, o de la vecindad del sitio. Fue al principio, perdón si no se la contesté, perdón. Está bien. Después hay una de Agustín Novo que dice si es estrictamente necesario la compra del terreno para la evaluación. Entiendo que sí, ¿no? Por todas las mediciones que vos comentaste que hay que hacer, o no. Sí, básicamente sí. La respuesta es básicamente tengo que comprar el terreno, tengo que tener posesión del terreno. Al menos tengo que tener posesión del terreno. Es decir, ¿puedo tener posesión del terreno no siendo dueño? Habría que preguntarle a un abogado. ¿Puedo tener posesión del terreno y hacer tareas en ese terreno? ¿Puedo instalar la estación meteorológica? ¿Puedo poner guardias a efectos de que no me roben los instrumentos? Es un problema, la vandalización de instrumentos es uno de los problemas más serios que hemos visto. Es decir, ¿dónde colocamos los acelerómetros sísmicos, que son equipos que tenemos que poner en una construcción determinada? Que tienen que tener además una batería y que tienen que tener paneles solares para tomar energía y recargar las baterías y tener las cosas. Bueno, sí, es problemático. Yo digo que sí. Ahora, si alguien me puede convencer que puedo hacer todo eso y el sitio todavía no es adquirido, y tiene un dueño, es lo mismo el dueño, el Estado nacional, provincial o municipal, que tener un terreno de una chacra o de una estancia determinada de un propietario privado. Es un tema legal, una linda pregunta legal. Pero en principio te diría, sí, hay que seleccionarlo, hay que comprarlo, adquirirlo y tenerlo en posesión, tener acceso al sitio. El Está dueño. buenísimo. Está buenísimo, Antonio. Yo voy a corregir mi pregunta inicial. A lo que yo me refería era, digamos, centrales, las últimas centrales que se hayan construido y puesto en operación en el mundo, digamos, si han, digamos, más una cuestión más general de respecto de las que vos hayas estado técnicamente trabajando. Me refiero a una visión global de experiencias donde se completó el proceso y en las últimas décadas se han logrado construir y poner en operación centrales
y si han tenido dificultades de tipo como las que pueden verse en Argentina y cómo las han superado. Bueno, tengo que ser franco en ese tema y digamos, la mayor cantidad de centrales puestas en operación en los últimos años son chinas, de China, en Rusia y en India. En esos tres casos, no existe una transparencia total en cuanto a la normativa aplicada, la verificación de que se cumple con la normativa aplicada y que esa normativa responde a los criterios aceptados mundialmente. Me ha tocado intervenir con la IAEA y jamás en mi vida profesional hemos podido conseguir entrar a un sitio de una central nuclear china para hacer una revaluación sísmica. He sido muy cuidadoso en esto. Una revaluación del sitio, es decir, una revisión de la evaluación completa del sitio. Alguien podrá decir que visitó centrales chinas. Sí, por supuesto, también yo he visitado varias centrales chinas, pero no a través de un programa de evaluación y de revisión de la evaluación de las características del sitio. Entonces no puedo decir que han seguido estos métodos o que responden a los criterios más actualizados. En el caso de Rusia, hemos estudiado todas las centrales de diseño soviética fuera de Rusia. Prácticamente tengo acá todos los informes desde el límite con Austria hasta el Cáucaso, hasta Armenia, pero nunca en una central rusa. Así que no sabemos, no sé. Está bien, interesante, interesante el punto. No sé. Si alguien la sabe, ok, yo no lo sé. Y hemos trabajado 30 años en esto. Por supuesto Ahí que, llegó. por supuesto, por supuesto que una central rusa construida en El Dabá, en Egipto, sí ha habido un programa de ese tipo. Bangladesh, una central rusa construida en Bangladesh, la agencia ha participado en misiones de revisión de la evaluación del sitio. No ha participado a lo mejor en revisar si el sismo de diseño o en Bangladesh el gran problema es el del agua, es decir, la inundación, si eso responde a los criterios hoy en vigencia. Perfecto, Antonio. Hay una pregunta bien actual de un tema que no tiene que ver con la presentación de hoy, pero sí con lo nuclear, te la transmito, y otra que entiendo que es lo que explicaste en la presentación de Fukushima, que entiendo que la respuesta sí, pero vos lo dirás. La que te digo de actualidad es sobre estas plantas que trascendieron las tecnologías que estuvo difundiendo en algunos medios internacionales Bill Gates, como nuevo puntal tecnológico dentro del sector nuclear. Y la otra pregunta es si en Argentina se hicieron la reevaluación de los sitios de Embalse y de Atucha con estos criterios que vos comentaste hoy en tiempos recientes. La segunda sí, yo he participado prácticamente en todas ellas, digo sí, y de una manera completa, seria, se ha hecho estudios probabilísticos para la determinación de los hazards, se ha hecho la revaluación completa de los sistemas, los componentes y las estructuras, se han hecho análisis en Atucha 1, se llegaron a hacer prácticamente análisis dinámicos que no se disponían de la época de KBU Siemens, porque en aquella época no se hacían análisis dinámicos de interacción, suelo, estructura, espectro de respuesta de piso, respuesta de los componentes. Se ha hecho, además soy consciente y conozco una gran cantidad de mejoras, es decir, de modificaciones, cantidades de anclaje, baterías, que se han hecho para aquellos componentes que estaban más críticos. Entonces la pregunta es sí. El tema de la pregunta inicial era con respecto a los reactores avanzados. Sí, sí, Tipo esto que leímos todos en Power algún... Gates. Claro, sí. Bueno, los reactores avanzados, no hay ninguno en construcción.
están en licenciamiento el Oklo, que es un mini reactor en Estados Unidos, y digamos que durante el último año hemos visto un impulso impresionante y creo que el nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos se ha comprometido a ello dentro de lo que sería su adhesión al problema del cambio climático. Hay un gran movimiento hacia los reactores avanzados, Advanced Reactor, y las normas y los estándares se han actualizado todos. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de participar de un grupo en el ASME y en la American Nuclear Society que ha elaborado la norma 1.4, que es análisis probabilístico de la seguridad, es decir, PSA, Probabilistic Safety Assessment, para Advanced Reactor que no son de agua, es decir, non-light water reactor, sino Advanced Reactor non-light water. Están los de Molten Salt, los de, ¿cómo se llama? Los reproductores, es decir, prácticamente los modelitos de reactores nuevos. Y esa norma se ha elaborado después de muchos años, se ha publicado en febrero de este año, prácticamente por unanimidad, y es una de las normas que se va a aplicar para lo que sería los Risk Informed Decision Making, Risk Informed Decision y PSA para reactores avanzados. Así Bueno, que sí, hay una gran cantidad de proyectos y de dinero y de desarrollo, fundamentalmente en el Department of Energy, el DOE. Y perfecto. bueno, el de Bill Gates es uno de ellos que tiene un diseño bastante interesante, el TerraPower, sí, que ha avanzado. Buenísimo. Mi Bueno, esposa, para ir, mi esposa ha trabajado en la parte de revisión de los diseños sísmicos para el TerraPower. Es decir, hay una... interesante, Antonio. Bueno, para ir terminando, hay una pregunta respecto de los impactos ambientales, si el efecto de la sobrelevación de temperatura del agua por enfriamiento es considerable, nos pregunta Gerardo Manjar. Sí, muy interesante. En el caso de la Patagonia hemos considerado, por ejemplo, de tener todas las unidades enfrentadas al océano y en la parte de atrás un canal paralelo a la costa que sirva para disminuir la temperatura. Y me acuerdo que una de las ideas que formulé en función de la experiencia en Corea, en Walsum, es al final del canal poner una granja de peces. Es decir, ellos tienen una piscifactoría en la cual producen peces, porque justamente el aumento de varios grados de temperatura. ¿Cuántos grados de temperatura? Bueno, eso es variable, puede ser 5, 6, 7, 8, 9 grados de temperatura, dependiendo justamente del condensador, fundamentalmente, la tecnología del condensador, etc. Hay varios grados y bueno, una de las ventajas del océano Atlántico y fundamentalmente en la Patagonia es que el agua es muy fría. Es decir, son valores, no estamos en el Golfo Pérsico. Las centrales de Bushehr y la central de los Emiratos tienen el problema de que prácticamente el agua al tomar tiene una temperatura muy alta y ya aumentarle esos grados hace que sea prácticamente agua en ebullición. Me río porque en Bushehr, en la central nuclear de Irán, uno de los edificios más importantes que he visto apenas llegué una vez ahí, era el edificio que enfriaba el agua de toma, ¿no? Porque era tan caliente. Nosotros, una de las grandes ventajas que nos reíamos del tema del océano Atlántico y de la zona de la Patagonia es corrientes muy frías, con lo cual prácticamente esos pocos grados no habría. Pero habría proyectos de ingeniería. Es decir, muy similar al fin y al cabo a los 5 kilómetros que tenemos en embalse, ¿no es cierto? Tenemos un canal de 5 kilómetros. Es decir, la central nuclear de embalse tiene un canal de 5 kilómetros donde el agua trata de adquirir una temperatura menor con respecto a la salida del condensador y a la entrada de nuevo, el reingreso al canal. Bueno, en vez de 5 kilómetros, hacer un canal detrás, paralelo a la costa,
de manera tal de no interferir con las obras de toma. Es decir, todo ese tipo de ideas y de soluciones de ingeniería son factibles. Y recomiendo para alguien, los jóvenes que en el futuro hagan esto, traten de poner una fábrica de peces al final, porque va a demostrar que la radiación es buena y que podemos vivir sanamente. En Corea he visto que el mayor de la ciudad y el presidente de la utility una vez por año liberan los peces al mar y bueno, y todos los pescadores y hacen un gran asado, ¿m?, con los peces liberados para toda la comunidad local y, y, y están además todas las flotas de barcos y de balsas pesqueras esperando ese momento, porque es cuando de la fábrica de peces salen los peces bastante desarrollados. Pueden ir a Bolsum, no estoy mintiendo, exactamente en Bolsum, en Corea del Sur, hay 6 unidades Candu, 4 unidades Candu, y esa es una de las ideas que traje para la Patagonia. Buenísimo, Antonio, súper interesante eso. Bueno, ya ahora sí para cerrar, la pregunta de Viviana Escobedo, también compañera del vector Bien, nuclear, que hace una pregunta sobre, digamos, la consideración de los Small Modular Reactor para todo lo que desarrollaste hoy de Siting y evaluación, si se tiene en cuenta, si se debe considerar el máximo de módulos que podría expandirse la central. Esa es la pregunta. a ver, no la entiendo. Bueno, por ahí la transmití de la mejor manera, porque te la digo textual, la tendencia al uso de los SMR y la construcción modular, de ir agregando módulos para agregar potencia, ¿cómo se relaciona con la evaluación del sitio inicial? A priori se realiza una evaluación de máximos módulos, ¿se debe conocer exactamente la cantidad de módulos a priori? Bueno, creo que lo he explicado, es decir, si nosotros vamos a elegir un sitio nuevo, una de las primeras preguntas es el tamaño y la capacidad del sitio para soportar una cantidad máxima de potencia eléctrica y térmica, ¿correcto? 10.000, 1.000 o lo que fuese, lo que alguien decida. Es decir, es una definición inicial. En función de eso, determinaremos si el sitio es capaz de soportar semejante capacidad de potencia. Así que, por supuesto que pueden empezar con un reactor pequeño de 10 vatios y al final poner una central de 1.600 megavatios en función de la cantidad total que han. Pero es algo básico que se debe definir al principio. Hay una interacción entre el sitio y la central nuclear que se ponga ahí. El problema que tenemos cuando seleccionamos un sitio nuevo en un país que recién tiene su primera central nuclear es que a lo mejor no tienen idea de qué central nuclear van a poner, de qué tipo, de qué tecnología y de qué capacidad. Por eso es que hay que elaborar con algunas hipótesis. Hay que empezar y decir, bueno, yo quiero un sitio para tal cantidad de unidades o para tal. Y después va a cambiar en función también de la tecnología, es decir, es lo mismo un PWR que un Boiling Water Reactor, es lo mismo que uno de los nuevos Advanced Reactor que a lo mejor no necesitan demasiadas consideraciones de seguridad por el fenómeno de dispersión. Bueno, no lo sé, vamos a estudiarlo cuando lo pongamos en cada una de esas unidades dentro del sitio. Pero sí, es decir, no puedo poner un sitio para un Karen de 45 hoy y pensar que después voy a poner 10 módulos de 45 para tener 450. Es decir, al principio tengo que comprar un terreno para 450. Y decir, bueno, voy a tener 10 Karen de 45. Es decir, por eso, es la pregunta básica que hay que responder al final, al principio. La pregunta básica que hay que responder lo primero que hice cuando me senté con INVAP y la Secretaría de Energía para este sitio porque me la dieron a mí en Indonesia, me la dieron en Jordania, la tenemos ahora en Turquía, es decir, vamos a poner una cantidad de potencia, todavía no sabemos qué tecnología, pero sí, tienen que evaluar eso. Para muchos cuando analicemos el cooling water, la dispersión, cuando analicemos el área, cuando analicemos, ¿qué más?
la parte de radiación. ¿Sí? ¿Es claro, Viviana, o entendimos mal la pregunta? No sé, Viviana está. Ahora nos dirá, sí, totalmente, dice Vivi, así que excelente. Bueno, Lo que vamos no cerrando sé, entonces, lo que no Antonio. sé es cuando uno va al país como está nuestro país y dice, bueno, tengo Embalse y tengo Atucha, si puedo seguir poniendo en Atucha esto y aquello y hasta cuándo. Eso no lo sé. Es decir, y tampoco sé, se podría hacer un cálculo, es decir, bueno, seguimos sumando terreno, compramos hasta Zárate, qué sé yo, o hasta, o hasta Ramallo. Va. Bueno, ok. Yo que soy de Zárate, Antonio, después charlamos este, en particular. Bueno, la verdad que excelente, buenísimo, toda la gente muy contenta en el chat durante la presentación, recién también llegaban saludos, temas súper importantes para el futuro del país, Eh, para la política energética, el futuro, para un sector como el nuclear, que ya tiene, ¿cuántos? 70 años en Argentina y todo el potencial que tiene en todo sentido para el país, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista tecnológico, industrial, su proyección hacia el exterior. Así que temas centrales, como siempre tratamos de traer, importantes, estructurales para el desarrollo argentino. Así que, Antonio, si querés, dar unas palabras de cierre y vamos terminando. Dos cosas te quiero resaltar. Lo que he dado hoy en 1 hora y media, generalmente lo doy en 2 horas a 3 horas en los cursos que estamos dando en Europa, en el European Institute of Technology Transfer para Seguridad Nuclear. Hay cursos sobre este tema del sitio, de selección y evaluación del sitio, aproximadamente una semana. Todos los años se hace un curso que generalmente es para reguladores y operadores, que lo hace la European Community, y desde hace 7 años lo estamos dando con Phil Metcalf. Y más o menos esta es una presentación muy genérica, muy general. Trata de mostrar el problema en su complejidad. Y en detalle son 2 o 3 horas. Pero luego, durante una semana, hay que tratar cada uno de estos temas en detalle y se puede llegar a tener un... Esto puede ser una cosa para la facultad en algún momento, una idea para tener, digamos, un curso de una semana o de 2 semanas, en donde se trata en extenso y en forma detallada todos los aspectos y no vamos tan rápido saltando de un tema al otro. Así que bueno, desde ese punto de vista, segundo. Lo segundo es que la recomendación es que espero que en el caso de la Argentina y de los jóvenes que están trabajando, puedan tener la oportunidad de trabajar en esta área nuclear en un momento en el cual se tome la decisión de tener un nuevo sitio. Es un tema estratégico, es un tema fundamental, y si la Argentina quiere tener un programa nuclear a largo plazo, un programa nuclear a largo plazo que llegue al 2050, que era uno de los objetivos del Climate Change y del Tratado de Climate Change, etc., necesitamos un nuevo sitio. Y es lo primero que hay que hacer después que, de hecho, durante 2 o 3 años, comienza el gran programa. Hay que hacerlo. La Argentina necesita una decisión estratégica sobre un nuevo sitio. Bueno, Antonio, espectacular. Tomo lo del curso, vamos a pensarlo en el marco del vector y va a ser fantástico para la facultad poder ampliar su oferta de posgrado con esto, sería un lujo también. Podría ser, eso podría ser en caso de... Sí. Bueno, gracias entonces. Bueno, Bueno, hoy acá ya son las 2 de la mañana, así que me voy a dormir. Gracias a muchas todos. gracias. Un abrazo ahí a todos tus compatriotas, tus amigos austríacos, transmitidos desde el exterior como la vez pasada también. Así que bueno, muchas felicitaciones, Antonio, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas los presentes. Tuvimos más de 2 horas de exposición y ¿No? participación activa. Veo que ahí está Alicia Couto, una gran amiga. Carlos Zamora, quien Pedro Campos. Bueno, no puedo ver a todos porque saludos a todos ellos. Muchos amigos y amigas ahí. Bueno, Gracias. quedamos por el chat los saludos finales. Un abrazo muy grande, abrazo Juan Manuel, siempre presente, profesor de FIUBA, siguiendo al lector nuclear, bueno, todos. Emma, Martín, Vivi, un abrazo a todo el lector. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao.